¿cierto? Necesitamos tener ciertos contenidos de la asignatura agrupados además en unidades. Nuestra asignatura se organiza en 4 unidades. La unidad número 1 refiere a conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Conceptos básicos de los derechos reales. Para eso, sus contenidos son los bienes, vamos a hablar del concepto de los bienes, luego vamos a clasificar los bienes, las cosas, y también, ¿no es cierto?, nos vamos a referir en la última parte de esta unidad al patrimonio como un tipo muy, muy particular de bien, ¿ya? En segundo lugar, la unidad número 2 se refiere al derecho de dominio. El derecho de dominio, ¿no es cierto?, es uno de los derechos más importantes, derechos reales, además más importantes, un derecho particular, ¿cierto? Vamos a ver su concepto, cuáles son las facultades que el derecho de dominio le entregan a su titular, si existen tipos de dominio o propiedad, cuáles son estos tipos, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar del derecho de propiedad tanto con algún apellido? ¿O solo han escuchado hablar de la propiedad, del dominio? ¿Han escuchado alguna vez de algún apellido de esta propiedad o dominio? ¿Cómo, profesora? No entendí. Sí, cuando han escuchado hablar del dominio, de la propiedad, en algún caso lo han escuchado hablar con algún apellido. Por ejemplo, hay una compañera que en el chat de manera privada me dice el derecho de propiedad privada, ¿no? Se refiere a la propiedad privada. Ya, sí es verdad, a veces hablamos o escuchamos hablar de propiedad privada. ¿Han escuchado hablar de la propiedad intelectual? Eso le iba a decir, profesora. Sí, igual también yo. hemos escuchado, sí, propiedad. Y es porque no es que sea un derecho diferente, tiene tiene regulación, reglamentación diferente. Hablamos también a veces de propiedad agraria, ¿no es cierto?, agrícola, no solamente intelectual, sino que también, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones hablamos de propiedad, los derechos que surgen a partir de esta propiedad, ¿no es cierto?, intelectual, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver algunas de ellas, las vamos a mencionar, no es en máximo, ¿no es cierto?, detalle, pero algunas de ellas, ¿no es cierto?, las iremos mencionando para comprender algunas distinciones que existen respecto de estos dominios sobre bienes particulares. Profe, ¿Sí? ¿el derecho inmobiliario está dentro del derecho de propiedad o no? Es una rama del derecho que regula ciertas materias específicas relacionadas con el derecho inmobiliario. Sí, sí, pero no es un tipo de derecho de propiedad, sino que es una rama del derecho que precisamente se encarga de regular ese tipo especial de bienes. Lo que pasa es que dentro de los tipos de bienes vamos a encontrar los bienes inmuebles, y los bienes inmuebles tienen regulación especial. Eso quiere decir que las reglas, por ejemplo, para adquirir un inmueble son distintas que para adquirir un mueble, son más específicas, más exigentes. Vamos a decir en su momento por qué. Entonces se construye a partir de esas normas, ¿no es cierto?, especiales o específicas, una rama del derecho que llamamos derecho inmobiliario. Uh-huh. Sí, Damián pregunta si durante esta asignatura vamos a ocupar el Código Civil, y yo digo que sí, durante esta asignatura ocuparemos el Código Civil también. Vamos a decir también cómo se adquiere este derecho de dominio, ¿ya? Ahí vamos a hacer, por ejemplo, esa distinción. Bueno, vamos a tener que pensar si se trata de la adquisición de un bien mueble o de un bien inmueble, porque si queremos hacernos dueños de un bien mueble, ¿no es cierto?, hay una forma particular de adquirir ese dominio, ¿ya? La acción reivindicatoria. Bueno, y por cierto, dentro de los modos vamos a hacer una clasificación de los modos de adquirir el dominio, las diferencias entre algunos de ellos, las clasificaciones, como por ejemplo modos originarios, modos derivativos. Vamos a ver que hay algunos modos, a propósito de la pregunta que nos hacía Michelle, algunos modos que nos sirven para adquirir bienes inmuebles, y por lo tanto el derecho inmobiliario no aplica ahí, sino que solo para bienes muebles, etcétera, etcétera. Luego, en la unidad número 3, vamos a hablar de la posesión.
¿ya? La posesión no es un derecho, ¿ya? Pero va muy de la mano con el dominio. Entonces, vamos a estudiarla también. Respecto a la posesión, nos vamos a referir al concepto, algunas cuestiones generales respecto de la posesión y luego vamos a clasificar los tipos de posesión. Vamos a hacer una distinción con otra figura que es más desfavorecida todavía, que le llamamos la mera tenencia, ¿ya? Vamos a decir cómo se adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde la posesión, y luego vamos a hablar del modo, ¿ya?, que la ley adopta precisamente para proteger la posesión de una persona. ¿Han escuchado hablar de la posesión o no? Bueno, la escuché, pero la posesión es la... Profesora, aquí entra lo en que es romano. la posesión efectiva y todas estas cosas, ¿o no? En cierta medida sí, en cierta medida sí, pero no es lo único. La posesión efectiva aplica en cierto ámbito, ¿no es cierto? Aplica cuando hay una persona que ha dejado todo parte de sus bienes a otra persona, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de posesión efectiva, pero es un ámbito y un momento muy particular en que ocupamos el concepto. La posesión es un término mucho más amplio y que tiene que ver con la tenencia que tiene una persona sobre una cosa con ánimo de señor y dueño. Eso quiere decir que hay alguien que tiene una cosa en su poder, la detenta, ¿no? Y se comporta respecto de esa cosa como si fuera su dueño. A veces esa persona que se comporta respecto de esa cosa como señor y dueño efectivamente lo es, y por lo tanto una persona no solamente es dueño, sino que también es poseedor. Pero hay otras situaciones o circunstancias en las que una persona, siendo poseedor, no es el dueño de la cosa. A pesar de que se comporta como dueño, no lo es, ¿ya? Como por ejemplo, cuando una persona le vende a otra, ¿no es cierto?, un objeto robado, ¿no? Si alguien roba, ¿no es cierto?, una cosa, pues le dice, oye, mira, ¿sabéis qué? Tengo estos pantalones, los compré y me quedaron chicos. No es verdad, ¿no es cierto? Los compré y me quedaron chicos y ahora están nuevos, ¿no? Y efectivamente están con etiqueta, todo, te los vendo y yo los compro, ¿no es cierto? Pero la persona que me los vendió no era el dueño de la cosa, la persona que los compró y a la que le hicieron entrega luego de la cosa, no puede hacerse dueña, porque el que se la vendió no lo era tampoco, ¿no es cierto? Me la vendió y me la entregó, si no era dueño de la cosa, malamente puede hacerlo la persona que lo compra. Pero sí es poseedora porque la tiene, ¿no es cierto? Es un pantalón que llegó a su casa hace 2 semanas atrás y lo ocupa y lo ha ocupado varias veces y resulta que obviamente se comporta como dueño, ¿no es cierto? Lo echa a lavar, le pone unas tachas, lo pinta, le rompe la rodilla, lo que quiera hacer, ¿no es cierto? Eso es un comportamiento de dueño. Esa persona no es dueña de la cosa, pero sí es poseedora. Entonces la norma establece esa figura tan particular de la posesión, le reconoce cierta protección, por eso hablamos de las acciones posesorias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo acciona? ¿Cómo actúa, ¿no es cierto?, una persona ante la posesión no siendo el dueño de la cosa y la ley le entrega, ¿no es cierto?, bajo ciertas hipótesis, bajo ciertas condiciones, una protección, ¿ya? ¿En romano no estudiaron la posesión? Romano, la posesión. Profe, yo no me acuerdo bien, pero sí me recuerdo que vimos el usufructo. Ah, ya. Por eso yo pregunto de romano. Bueno, ya sabrán ustedes que romano es la base del derecho civil. Entonces, como es la base del derecho civil, ¿no es cierto? Es obvio que cuando ustedes vayan cursando sus asignaturas, pero especialmente Civil 1 y 2, o este año y el próximo, ¿no es cierto?, en esta línea que van a ir siguiendo con su plan de estudio, debieran algunos conceptos parecerles conocidos, parecerles familiares, porque efectivamente están muy vinculados, ¿no? El derecho romano es la base del derecho civil moderno, no es novedad eso. Última unidad es la unidad, ¿no es cierto?, de los derechos reales limitados y también de las limitaciones al dominio. Eso quiere decir que, además del derecho de dominio, hay otros derechos reales, y eso no cabe la menor duda. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, el usufructo, como por ejemplo el uso, la habitación, la servidumbre.
pero también, ¿no es cierto?, hay ciertas restricciones o limitaciones al dominio que es importante que conozcamos. Bueno, y la propiedad fiduciaria, que es un tipo de propiedad, y si la propiedad es un derecho real, bueno, la propiedad fiduciaria también lo es. Vamos a ver, ¿ya?, que para poder, o más bien, una vez que conozcamos, ¿no es cierto?, estas unidades, estudiemos y revisemos sus contenidos, se esperan alcanzar ciertos aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes que se espera que ustedes, ¿no es cierto?, adquieran? Primero, que relacionen y clasifiquen los derechos reales y los derechos personales, ¿ya? Son, sin duda, la clasificación más grande, ¿no es cierto?, de los bienes. Los bienes son bienes corporales, bienes incorporales, y dentro de los bienes incorporales están los derechos, y estos son, ¿no es cierto?, a su vez, una de las subclasificaciones más importantes. Lo vamos a estudiar con calma, de hecho algo de esto vamos a empezar a ver esta clase, pero con más calma, ¿no es cierto?, la clase del día de mañana, así que no hay problema, simplemente estoy adelantando qué es lo que se espera que en algún momento ustedes conozcan. Se espera también que hayan aprendido a identificar las facultades de este derecho de dominio, ¿no es cierto? El dominio le permite a su titular usar de la cosa. Claro que sí, ¿no es cierto? Yo tengo una ropa, ¿no?, que es mía, me la compré, me la compré y me la puse hoy día, el domingo la pretendo usar de nuevo y por lo tanto yo uso algo que es mío. Pero el derecho de dominio no solamente me entrega la facultad de usarla, sino que también, ¿no es cierto?, de gozar de la cosa, como por ejemplo, cuando mi hermana me pide, ¿no es cierto?, que yo le arriende un auto que es mío, ¿no es cierto? Me dice, mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacer tal evento en la empresa, que todo esto es mentira, ¿no es cierto?, pero un ejemplo hipotético, y necesitamos un auto que tenga las condiciones como la tuya y estamos pagando tanta plata por el día, ¿no? ¿Te tinca que me lo prestes el sábado para hacer esta? Claro, no hay problema. Yo le paso el auto, después me lo devuelve y me entrega un dinero por el arriendo de ese vehículo. Cuando yo percibo, ¿ya?, una utilidad de parte de la cosa que es mía, en este caso el auto es mío, yo lo uso, voy para allá, para acá, no hay problema, voy a la universidad, al trabajo, buscar al niño al colegio, un montón de cosas, estoy usando la cosa, pero además percibo una utilidad, no solamente la uso, sino que también gozo de la cosa sobre la cual recae mi propiedad, mi derecho de dominio. Pero también hay una tercera facultad que el derecho de dominio le entrega a los titulares, es decir, a los dueños, y es disponer la cosa, ¿no es cierto? Yo tengo este pantalón y lo regalé. Yo tengo el auto y lo vendí. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, jurídicamente disponerla de ella, deshacerme de ella, pero también puedo disponer de ella o deshacerme de ella no solo jurídicamente con la venta o el obsequio que yo le hago a otra persona, sino que también físicamente, fíjese. Tengo un pantalón y ese pantalón, ¿no es cierto?, ya después de un tiempo se gastó tanto, y ya no lo puedo usar más, está roto, no sirve, no tiene ni arreglo, lo boto, ¿no es cierto? Lo boto a la basura, como ya no tiene más utilidad, lo boto a la basura. Cuando yo lo boto a la basura, yo también dispongo de esa cosa. Entonces, el derecho de dominio le permite a sus titulares usar esa cosa de la que es dueño, gozar de esa cosa de la que es dueño y disponer de esa cosa de la que es dueño. Vamos a estudiar eso, ¿ya? Vamos a también, ¿no es cierto?, hacer la distinción entre el dominio y la posesión. Yo acabo rápidamente, ¿no es cierto?, de explicarles que la posesión no siempre coincide con el dominio. Son cosas distintas, pero además no siempre van de la mano. Muchas veces sí, de hecho la gran mayoría, por suerte, quien la tiene y se comporta como dueño de la cosa es también el dueño. Entonces, bueno, tenemos suerte porque la gran mayoría de las veces, ¿no es cierto?, eso coincide y no tenemos problema en comprar algo porque sabemos que el que la está vendiendo es el dueño. Pero no siempre eso es así. Y analiza las acciones protectoras y sus efectos. Yo les contaba que la posesión no es un derecho, ¿no es cierto? Es una situación fáctica, una situación concreta, y que tiene que ver con el comportamiento de esa persona como dueño de algo, pensando que lo es, ¿no es cierto? Con ánimo de ser señor y dueño de la cosa. Y esa situación, ¿no es cierto?, que presenta una persona determinada, la protege la ley a través de lo que llamamos acciones protectoras del dominio.
O acciones posesorias, de la posesión, perdón, o acciones posesorias. Y en último lugar, la comparación, ¿no es cierto?, de los derechos reales limitados, ¿ya? También lo estudiaremos en su oportunidad. Para poder llegar a estos resultados, para poder avanzar en las distintas unidades, ¿no es cierto?, y sus contenidos, ocuparemos la metodología de las clases magistrales activas. Eso quiere decir que yo voy a ir comentando, cada cierto tiempo me detengo, les hago preguntas y ustedes, ¿no es cierto?, interactúan para que podamos, ¿no es cierto?, comprender si se está entendiendo, despejar dudas, generar ejemplos, en el fondo aprender. Intentaremos también que a partir de esas preguntas se generen debates, ¿no es cierto?, en torno a diversos ámbitos relacionados con los contenidos de la asignatura, ¿no es cierto? Podemos ir hablando del dominio, podemos irnos refiriendo, ¿no es cierto?, a alguna situación concreta que sucedió hace poco tiempo respecto de alguno de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? La asignatura no tiene grandes sorpresas, es una asignatura que se aprueba con una calificación superior, igual o superior a 4, eso quiere decir que con un 4 para arriba, ¿no es cierto?, se aprueba. Y en un periodo normal, esta es la planificación en términos de asignatura, o sea, tienen que rendir un examen, tienen que tener al menos 3 evaluaciones. Sin embargo, hasta ahora no está claro que este semestre sea un semestre, comillas, normal y esta planificación se cumpla, ¿ya? Quizá, nunca se informa con anticipación, por eso tampoco se los puedo comentar a ustedes, pero quizás se repita lo del semestre anterior y por lo tanto no tengamos examen final y en vez de 3 evaluaciones se prefiere, ¿no es cierto?, que tomemos 2 para que no tengan tantas pruebas ustedes. Bueno, por ahora entonces nos quedamos con la presentación original de esta parte del programa, pero ya sabemos que podríamos, ¿no es cierto?, tener alguna modificación dependiendo de lo que se nos comente desde la jefatura de carrera. ¿Alguna duda? ¿Alguien quisiera comentar alguna cosa? Respecto de nuestra presentación del programa. Profesora, Dígame. respecto a lo del programa no era. ¿Puedo preguntar igual o no? Sí, sí, claro. Respecto al horario sincrónico, porque eso sí se mantiene. ¿Hay algún horario que usted proponga o lo vemos solamente nosotros? Sí, es una buena pregunta. Antes de responderle, solo quisiera comentar que no sé si esta pregunta se hizo antes o después de lo que yo expliqué, pero lo vamos a ver en su oportunidad. La posesión y el dominio no son conceptos sinónimos. Muchas veces el que es dueño de una cosa al mismo tiempo es también poseedor, pero no siempre coincide. El derecho de dominio es un derecho real, y la posesión es una situación fáctica o una situación de hecho, no constituye derecho sobre una cosa, mientras el dominio tiene una serie de facultades y al mismo tiempo es un derecho protegido, ¿no es cierto?, por la acción reivindicatoria. La posesión es una situación fáctica que tiene que ver con tener. Fáctica significa algo que pasa en la práctica, en los hechos, ¿ya?, no en la ley, que tiene que ver con tener una cosa y comportarse respecto de esa cosa con ánimo de señor y dueño. Por ejemplo, yo tengo un código, ¿no es cierto?, que es el que regularmente ocupo para mis clases, acá, ¿ya? Y este código tiene una serie de stickers, ¿no es cierto?, aquí estas POSIT, ¿ya?, que están en algunas páginas que me interesa resaltar. Pero si hay algo, yo por ejemplo acá al pie de los libros que son míos, también les pongo una firma, qué sé yo, un timbre, y cuando voy estudiando, voy subrayando, ¿ya?, voy leyendo. Esos actos que alguien realiza respecto de una cosa se conocen como actos posesorios. Eso significa que son actos en los cuales usted expresa que es dueño de la cosa, ¿no? Es el ánimo de señor y dueño. Usted tiene algo con el ánimo de señor y dueño. Si a usted alguien le presta un código, usted lo puede rayar o no. Eso que yo le va a poner su firma y su timbre, si es que tiene timbre en la primera hoja, seguramente no, ¿no? Si a alguien se le quedó un código en la sala, yo lo primero que voy a ver es si tiene un nombre.
y ese no, uno no le pone, es de propiedad de Claudia Moraga, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo el nombre en la primera hoja, probablemente pueda identificar quién es el dueño. Si a alguien se le queda un código en la sala y yo miro, a la próxima clase yo se lo entrego a esa persona, porque solo el que es dueño de algo le va a poner su nombre en la primera hoja. Con eso lo que quiero decir entonces es que el dueño muchas veces es el poseedor, pero no siempre lo es. Y uno dirá, bueno, ¿pero qué interesa entonces? Pues si al final casi siempre van juntos. Ya, ¿y para qué le interesa entonces al derecho en ciertas ocasiones poner atención, regular, proteger a través de acciones posesorias a este sujeto que si no es el dueño, no es el dueño nomás? Y claro que es importante, ¿no es cierto? Esa persona por algún motivo no llega o no ha llegado a constituirse en dueño de la cosa. Él cree que lo es, está convencido que lo es, pero no lo es. ¿Y cómo hacemos para proteger a esa persona? Fíjese que esa persona podría eventualmente llegar a ser dueño de la cosa. Eso se llama prescripción. Y para ser dueño de la cosa por prescripción, tiene que ser poseedor. Entonces, la posesión, que parece una cosa como media pobre, ¿no es cierto? Un poco desprotegida, que yo acabo de decir que no es un derecho, la persona se comporta, pero en realidad muchas veces no lo es, la mayoría de las veces sí, pero hay veces en las cuales el sujeto cree que lo es, pero no lo es. Bueno, ya estamos viendo que en algunas ocasiones eso es relevante y al derecho le interesa y lo protege. ¿Ya? Ojalá que a la compañera que hizo la pregunta en el chat le haya quedado un poquito más claro. Ahora, vamos a la pregunta del compañero. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro programa en la asignatura, presentamos algunas cosas importantes, nos vamos a organizar. Nuestra asignatura es una asignatura de 6 horas con 3 sesiones a la semana y tenemos 3 fijadas por horario, por el horario me refiero de clase. Lunes, martes y miércoles a las 4:20. ¿Ya? Si les parece bien, ¿ya? Dejamos lunes y martes para clase y el miércoles para atención de estudiantes. ¿Les parece bien esa propuesta? Porque salvo que ustedes hayan entendido otra cosa, nosotros en nuestra reunión nos dijeron que las clases que son clases virtuales mantienen, ¿no es cierto?, esta idea de una tercera sesión de atención de alumnos y no de clases propiamente tales con contenidos nuevos. A eso me refiero. ¿Estoy bien o no estoy bien? Sí, profesora. Ya, entonces ustedes también entienden lo mismo, tenemos 2 sesiones de clases, ¿no es cierto? Y una tercera sesión también en un horario, que sé yo, organizado, pero que estaría destinado no para pasar contenidos nuevos, sino que para atender preguntas de estudiantes que tienen que ver con la asignatura, por supuesto, preguntas que tienen que ver con el contenido, con de alguna prueba o cosas así, ¿no? En general, atender cuestiones del curso. Bien. ¿Están de acuerdo con que la dejemos para los miércoles? Yo estoy de acuerdo. Sí, profesora. Ya. Vamos a mirar el chat que tenemos ahí. Ya, Francisca también. Bien, si hay alguna... Hola, Vanessa. Si hay alguna duda, o si hay alguien que no esté de acuerdo, me lo hace presente. ¿Ya? Hay una cosa que les quiero plantear. ¿Ya? Es una cosa concretísima, pero práctica. Y es que por razones personales y con los debidos permisos y de vacación, un montón de cosas que tengo, hay unos días que no voy a estar con ustedes. ¿Ya? Vamos a mirar el calendario porque se las quiero mostrar o se las quiero comentar. ¿Ya? Esta semana, que es la semana del lunes 23, tendremos clases. La próxima semana, que es la semana del 30, también. Pero la semana del lunes 6, ¿no es cierto?, no voy a poder tener las clases con ustedes. Y después la semana del 13 es pausa docente y ya después volviendo ya tenemos nuestras clases normales, todo con normalidad. Entonces, en la semana del 6 de septiembre habrían 2 sesiones de clase, ¿no? El 6 y 7, contemos solo de clase, que no voy a poder hacer. Yo tengo que reprogramar por lo menos esas 2 sesiones, la del lunes 6 y la del martes 7 con ustedes, y tengo que informarle además al jefe de carrera, a Juan, ¿no es cierto?, y al director, a Iván Barrientos, cuáles son las propuestas, y la idea es que sean propuestas consensuadas con usted. Yo les quería proponer que pudiésemos tener, ¿no es cierto?, el miércoles 25 y el
el miércoles 1 de septiembre, 25 de agosto y 1 de septiembre, es decir, pasado mañana y el miércoles de la próxima semana, en vez de atención a estudiantes, las sesiones de clase, y así, ¿no es cierto?, nos permite tener la del 6 y 7, ¿no es cierto?, adelantadas, y cuando yo esos días no pueda estar con ustedes, ¿no es cierto?, no debiera haber ninguna dificultad para poder no tener las sesiones, porque ya habríamos cubierto, ¿no es cierto?, nuestros contenidos. ¿Ya? La idea es que no nos atrasemos, igual tendría que recuperar los otros días, ¿sí? Igual hay que hacerla, ¿ya? Igual hay que hacerla, pero yo les propongo eso para que sean en las propias sesiones, no hay que organizar ni congeniar con que no coincida con esto, no coincida con lo otro, y además lo hacemos por adelantado. Si quieren lo deciden ahora, o si quieren lo conversan y con nuestra delegada de curso me lo informan formalmente por un correo, como ustedes quieran. Ya, ahí hay varias compañeras. ¿Están con la misma delegada de curso o este semestre van a cambiar? ¿Cómo se están organizando? Con el mismo delegado, profesora. Ya, están con el mismo delegado de curso. Ya, perfecto. Soy yo. Ya, muy bien, me parece estupendo. Entonces, dígame. Respecto al ayudante, ¿seguimos teniendo el mismo ayudante, Sebastián Alfaro, o va a cambiar? No, yo no pretendo cambiar, no recibí quejas. No hay, quiero decir que puede haber quejas, pero hasta ahora no he recibido quejas, y me preguntó Sebastián, y yo le dije que sí, que podemos continuar si es que no había problema. ¿Ya? Ok, profe. Profesora, una consulta. Sí, cuénteme. Es que mencionó de que había una pausa docente en septiembre. ¿A usted se la confirmaron? Sí. Sí, ¿de qué semana es? Porque a nosotros nos la han confirmado. Mire, puede que esté confundida. Puede que esté confundida, pero hasta en el último consejo académico se votaron 3 pausas docentes, ¿ya? Deberían haber 3 pausas, una en septiembre, una en octubre y otra en noviembre. Pero me parece que la fecha la estaban fijando, pero la que estaba casi segura era la de septiembre, porque se aprovecha el fin de semana del 18 y no se pierde tanta clase. Siempre se trata de juntar las pausas docentes, que no es solo de ahora. Las pausas docentes se tratan de juntar con feriados, para que además las personas que quieran volver a su ciudad, pensemos que ahora probablemente con las clases online no se produzca tanto, pero con clases presenciales, como tenemos alumnos de otras regiones, generalmente viajan, sí. Profesora, efectivamente es como usted dice, lo están viendo aún en dirección, pero no ha salido el documento. O sea, no ha salido el documento desde el rector, por eso no nos han avisado, pero yo sé que están hablando. Sí, lo que pasa es que yo a veces me confundo, no sé si les he contado, yo seguro que sí les he contado, pero yo participo del consejo académico, pero porque soy presidenta de la asociación de académicos, es como un gremio, en realidad es una asociación gremial. Entonces me toca asistir a veces a los consejos académicos, y ahí se discuten esas cosas, pues entonces a veces me confundo si ya estamos o solo se discutió, pero la de septiembre lo más probable es que sea en esa fecha, casi con seguridad, por lo que les decía además. Oye, espérame. La Vane Santos me dice, ¿y si recuperamos este miércoles y el otro? Eso es, Vane, esa es la propuesta, ¿ya? Recuperar este miércoles y el próximo miércoles para que no tengamos esa ya, ahí estamos. Qué bueno. En situación normal universitaria, ¿se mantienen las pausas docentes? Lo pregunta una compañera en privado. En general no, a veces dan alguna. Para el 18 generalmente es una semana de pausa docente, eso sí. Generalmente es así. Y en realidad son como vacaciones de estudiantes. Generalmente además todas están vinculadas a estudiantes. Ustedes son los que están de vacaciones, los profesores no salen de vacaciones. Ni las vacaciones de invierno ni las vacaciones del 18, nosotros tenemos vacaciones en febrero,
con lo normal, esas son las vacaciones, además obligatorias, en el fondo no hay otros periodos de vacaciones porque son los periodos de vacaciones de ustedes también, entonces no podremos tomarnos en otro tiempo. Ahora, si nos quedan algunos días acumulados, que es mi caso, lo podemos tomar en otras fechas y por eso es que esos días no voy a estar, pero tiene que ver con eso, no porque uno se pueda tomar vacaciones cuando quiera, sino porque tenía unos días ahí acumulados. Ya, ahí estamos. No de nada. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran plantear? Respecto al programa de nuestra organización, ya hablamos, ¿no es cierto?, de las sesiones que vamos a tener, hablamos del programa, los horarios de clases. Les cuento que estoy teniendo este mismo curso, pero con civil, que es como la malla antigua, presencial. Todavía no ha resultado mucho, pero y esperemos que funcione. Están cordialmente invitados, no todos, por supuesto, porque no sé si por el aforo, pero las tenemos, y yo creo que las voy a transmitir igual, porque no sé si vamos a tener mucha adhesión. Profesora, sobre el tema, ¿sí? disculpe, Dígame. sobre el sistema de evaluación va a ser el mismo, es que no sé si hay alguien nuevo con usted ahora, como para poder explicar eso. ¿Qué hacer por Google Form, por eLearn? Yo por eLearn no trabajo en general, y a mí me parece que el Google Form funciona bien, hasta ahora. No se cae, no tiene problema. Más quejas he escuchado del eLearn. No lo he ocupado como para decir que se me ha caído a mí. Yo quiero ser sincera con eso, no vamos a mentir. Lo que sí es probable que una de las evaluaciones hagamos algún caso, planteemos alguna situación y que ustedes puedan responder a ese caso o a esa situación respondiendo algunas preguntas. ¿Ya? Pero en general, controles. Vamos a la pieza. ¿Alguna? No sé si me expliqué o no. Sí, se entendió perfecto. Profesora Claudia, consulta, todavía, claro, estamos a la espera de ver si son 2 o 3 cátedras, esto está por verse, pero el tema de taller va a ser igual como el semestre pasado, que estas notas son equivalentes a 2 notas y no van a haber, por ejemplo, mini notas, por decirlo así, como equivalentes a los talleres. ¿Van a ser como 2 notas o usted pretende hacer evaluar otros contenidos por medio o sinónimos de talleres? Sí, en la planificación original tenemos 2 cátedras que son como Google Form y un taller, que me gustaría hacer algún trabajo con ustedes, pero que sería un caso. Ya el año pasado en general, hice muchos casos, trabajamos en general con las 2 asignaturas en el primer semestre y con las 2 asignaturas en el segundo semestre del plan nuevo, a eso me refiero, casi con puros trabajos grupales. Con los alumnos de primer año se dificultaba un poco porque no se conocían entre sí y les costó un poco hacer grupo. Los de segundo año ya se conocían porque el 2019 fue un año presencial. Ahora, ustedes son estudiantes que supongo que no se conocen tanto, no podría estar equivocada y a lo mejor sí, no les costaría tanto hacer grupo, pero el año pasado fue un poco complejo eso porque sí les costó hacer grupo. Hay gente que no encontró, y al final muchos grupos, comillas, quedaron de a uno, porque decía, profe, no es que no pude, o por ejemplo eran grupos de 4 y al final se juntaban de a 2, no era tan sencillo. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes a propósito de esto de estar en pandemia? Y no tengo claro si se conocen o no se conocen, si han tenido la oportunidad de compartir en otros espacios o solo están por salas de Zoom todo el tiempo. Informalmente me refiero, no en clase, porque es evidente que en clases no han tenido. Bueno, profesora, por mi parte, nos conocemos, tengo amigos que están en la carrera acá, justo este segundo año, pero conocemos por Zoom nomás, no así salidas, juntarnos en un lugar. Ah, ya. ¿No?
Pero con algunos pareciera, bueno, acá hay una compañera que dice que hacen sesiones por Zoom, qué sé yo, han tenido como la oportunidad de conocerse un poco con algunos grupos que seguramente puede que tengan más afinidad. ¿Con otros profesores han hecho trabajos grupales o no? Sí, Ah, ya, con el profesor Sergio. ya, ya, La hace trabajar en pareja o a veces nos hace trabajar en grupo. O ya. también creo que algunos de económico del otro paralelo también tuvieron disertación. Ah, ya. No, disertaciones no. No tengo buena experiencia con las disertaciones, la verdad, creo que se dividen el trabajo, no preparan como todo, en realidad como que no. Cuesta un poco que el trabajo en grupo sea como más trabajo grupal, como más de equipo en el que no solamente se distribuyan pegas, sino que también realmente como que tengan la característica que todos se colaboren y aprendan un poco entre todos. Ya, ya. Ahí, no, ahí me fueron contando algunas cosas. Por experiencia Profe, también, profesora por grupal, me ha ayudado bastante, sí. He tenido compañeros que han apoyado arduamente en los trabajos grupales cuando usted ha hecho en los pasados El años año atrás, pasado. en el semestre pasado. Sí, 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 en razonamiento también se hace harto trabajo grupal. Yo no veo problema. De hecho, desde el año pasado tengo además varios talleres preparados con algunos casos, ¿no es cierto? Y además como en general damos como tiempo, tampoco una cosa es como ni para un día para otro, sino que, o desde un día para otro, sino que en general, ¿no es cierto?, con harta anticipación, no veo problema en que podamos hacer alguno de eso, ¿ya? Lo que sí va a estar siempre hasta que nos diga el jefe de carrera es si es una para taller y una para cátedra, o podemos hacer 2 cátedras y un taller. Ya dependiendo de eso, el número puede cambiar, pero si les parece, podemos dejar un trabajo en grupo y y un control. Ya, así que son 2, hacemos así, un control y un trabajo en grupo. Y en cuanto al examen, hasta ahora se mantiene el examen, pero siendo súper realista, yo veo muy difícil que el examen se mantenga. Se supone que estamos como con las reglas normales, pero porque no se ha modificado, a eso me refiero. Pero seguramente igual que como ha sido la tónica, ¿no es cierto? Ya avanzado el semestre se va a modificar y se va a indicar que este año no se van a tomar exámenes, ¿ya? Un poco por el tema de la pandemia, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien me había dicho algo que a lo mejor no contesté? Parece que no. Ah, sí, Profesora, alguien me... Sí, dígame. ¿hay posibilidad de ponernos de acuerdo ahora para tener una semana antes de las evaluaciones de ayudantía? Como Sí, para que claro. usted igual se pueda coordinar con Sebastián y él, más o menos apenas estén las fechas de las pruebas, se las mandemos, se las vamos a llevar y sepa que una semana antes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, apenas tengamos los horarios de los calendarios de prueba. Como hay unos días que no iba a estar y todavía no estaba segura si íbamos a tener la recuperación antes o la recuperación de las clases después, lo que sí le había dicho al jefe de carrera era que por favor no nos pusiera nuestras pruebas muy anticipadas ya en el calendario. Así es que a lo mejor también tenemos más tiempo y lo organizamos con más calma las ayudantías con Sebastián. No sé si le parece eso. Y lo que no sabía si había respondido, ya me acordé, era una pregunta de un compañero o de una compañera en el chat que planteaba si es que esta semana, me decía, es una semana de marcha blanca, ¿ya? Y lo que me dijo, lo que me informa el jefe de carrera es que intentemos, ¿no es cierto? Más que, no, marcha blanca, no, se supone que las marchas blancas son como sin evaluaciones, ¿no es cierto? Sin control de asistencia, como cosas así, ¿ya? Y que intentáramos, ¿no es cierto? Obviamente presentar el curso,
Y lo que sí me dijo era que probablemente no tuviéramos a todos los estudiantes en los listados porque todavía están, ¿no es cierto?, activas esta parte como administrativa, y hay compañeros y compañeras que todavía están tomando ramos, ¿ya? Entonces por eso es que a lo mejor no íbamos a tener todos los alumnos en lista, ¿no es cierto?, formalmente AUA, ¿ya? Bien, ¿alguna duda que pueda seguir quedando? ¿Qué libros o manuales? Estamos trabajando de acuerdo al programa, ¿no es cierto?, con un libro, que fue un libro que en algún momento, cualquier libro les va a servir, porque esta materia es como lo más tradicional y clásico del derecho civil, o sea, hablar de bienes, hablar de propiedad, todos los manuales le van a servir. Pero si nos pregunta como profesores de la asignatura, tanto el profesor Dino como yo, como manual propiamente tal, trabajamos con el libro. Ahí está, se me había cerrado por otra parte. Vamos a trabajar con el libro de Hernán Troncoso Larronde, que se llama precisamente De los bienes, ¿ya? Con ese libro trabajamos, que es el último que está en el listado de bibliografía básica, pero como les cuento, cualquier manual en esta materia les va a servir. Hay otras referencias bibliográficas en el programa, que son de libros súper clásicos, ¿no?, de derecho civil. Hay unos muy extensos, como por ejemplo el del profesor Peña y Lillo, que es el número 5. A ver, se los voy a mostrar, porque ya que es el mismo programa que ustedes tienen, les voy a ir mostrando la página del programa. ¿Ya? Este es el que ocupamos, el que está en el número 6. El 5 es muy extenso. El de Ducci es cortito, ¿ya? Eso es como estilo manual. Este es el que se ocupa más para actos jurídicos, en cual en alguna medida, ¿no es cierto?, algunas de las cosas nos pueden servir de ahí, pero no tanto. El número 1 tiene un montón de materia. Cuando digo tiene un montón de materia, habla de personas, quiénes son los sujetos de derecho, habla de los actos jurídicos. Esto sirve para muchas cosas, ¿ya? El de Ducci también es un manual general que aborda varias cosas de Civil 1, dentro de esas los bienes, pero la gracia es que realmente el concepto manual se aplica y es bastante cortito, ¿ya? Este es muy largo, el de Peña y Lillo les conté, y este es el que ocupamos como texto para la clase, este es el que yo ocupé para elaborar las clases. Pero como les cuento, cualquier libro que tengan les va a servir. Esa es la respuesta para Alexa. Vamos a compartir ahora una presentación, porque es una semana de marcha blanca, así que más que una semana, ¿no? El primer día siempre intentamos hacer como una introducción, ¿ya? No hacemos como semana de marcha blanca tampoco, como preguntó un compañero, porque nuestro semestre es corto. El segundo semestre siempre es más corto que el primero, y además tenemos varias pausas docentes, entonces no podemos perdernos tantas clases, ¿no es cierto? Como les cuento, y otra cosa, las clases ya están sistematizadas en estas presentaciones, que yo obviamente las voy comentando, las voy compartiendo, les voy entregando ejemplos. Entonces, ya se las compartí para todo el semestre. Por lo tanto, todos los materiales ustedes ya los tienen disponibles, ¿ya? La gracia es que luego vengan, ¿no es cierto?, a clases, puedan ir siguiendo su materia, después siguen, ¿no es cierto?, la materia con los audios, y así les permite, ¿no es cierto?, estudiar. Como les cuento, vamos a comenzar nuestra clase, aunque con, obviamente, tranquilidad. No vamos a intentar, ¿no es cierto?, hacer una clase muy extensa, sino que más bien introducir algunas cosas. Y esa introducción tiene que ver precisamente con el nombre de nuestra asignatura. No podría ser de otra manera, ¿no? Nuestra asignatura se llama Derechos Reales, ¿ya? Los derechos en general, no solamente los reales, ¿no es cierto?, que son un tipo o una clasificación de derechos, son también un tipo o una clasificación de bien.
solo que no pueden verse, no pueden percibirse con los sentidos. Usted, por ejemplo, tiene el derecho de dominio, ¿no es cierto?, sobre una cosa. Usted la cosa la ve, puede olerla incluso, puede tocarla también, pero su derecho de dominio, que es una cosa, ¿no es cierto?, se caracteriza precisamente por ser una cosa incorporal. Eso quiere decir que es una cosa, ¿no es cierto?, que no tiene cuerpo y no puede percibirse por los sentidos, ¿ya? Por lo tanto, la relación entre los bienes, las cosas, ¿no?, y los derechos reales es bastante cercana y si no íntima, ¿no es cierto?, una relación de género-especie. Un derecho real es un tipo de bien, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar los derechos reales, de hecho la asignatura se llama así, pero para entender los derechos reales tenemos que hablar, ¿no es cierto?, qué son los derechos. Y para entender los derechos tenemos que entender que los derechos son, ¿no es cierto?, una cosa, un tipo de bien, ¿no?, que no tiene corporalidad, no puede ser percibido por los sentidos, y por lo tanto la pregunta que surge de inmediato es, ¿entonces existen otros que sí? Y claro que sí. De hecho, la inmensa mayoría de las cosas yo las puedo ver. Yo estoy acá, sé como bien oscuro, pero estoy en una ventana, ¿no es cierto?, un ventanal, y frente acá hay unas plantas, ¿no es cierto?, hay ropa, ¿no?, hay una lámpara, yo todas esas cosas las veo, ¿cierto?, las puedo tocar, algunas huelen, ¿no es cierto? Entonces, se trata de cosas que tienen una corporalidad, ¿ya? Corporalidad. Mientras que hay otras que no la tienen, ¿no es cierto? Las que tienen un cuerpo, ¿ya?, y pueden ser percibidas por los sentidos, se llaman corporales, y aquellas que no lo tienen, ¿no es cierto?, se llaman incorporales. Y los derechos reales son un tipo de cosa de esa que estamos hablando. Entonces la pregunta es, ¿los derechos reales, que es nuestro tema principal para esta asignatura, al punto que le da el título, ¿no es cierto?, a este ramo, ¿tiene algo que ver con las cosas y los bienes? Claro que tiene que ver, tiene todo que ver, es un tipo, ¿no es cierto?, de bien, es un tipo de cosa, ¿ya? Y por lo tanto, para poder entrar a estudiar, ¿no es cierto?, los derechos reales, necesitamos hacer esta antesala, introducir la asignatura con esta primera unidad, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar los bienes, ¿no es cierto?, y su clasificación. Los bienes, aunque son una cuestión bastante básica, ¿no es cierto?, tienen a su vez una expresión todavía más básica. Eso quiere decir que hay una primera cuestión que tenemos que saber, y es que existen cosas. Las cosas son todo aquello que existe excepto las personas, y eso es muy importante, ¿no es cierto? Usted, pues si yo le decía, usted mira por la ventana y ve, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones. Yo veo botellas, veo un cuadro, una chaqueta, unos zapatos, ¿no es cierto? Pero pasan por acá mis hijos, ¿eso también son cosas? No, no, no. Cosa es todo lo que existe. Excluyamos a las personas. Pueden percibirse por los sentidos o concebirse por la imaginación. Eso quiere decir que hay algunas que tienen cuerpo, que le llamamos corporales, y otras, ¿no es cierto?, que no pueden percibirse por los sentidos, no tienen una corporalidad, ¿no es cierto?, no pueden tocarse, no pueden verse, no pueden olerse, solo la imaginación, ¿no es cierto?, más que la imaginación es el intelecto, la capacidad, ¿no es cierto?, para en nuestra mente situar algo, ¿no?, nos permite también entender que hay también ciertas cosas que no tienen ese cuerpo, ¿no? Cuando yo digo que yo soy dueño de algo, yo veo el algo, pero no veo tu dueño, ¿no? La palabra dueño no está, ¿dónde está? Cuando yo digo soy dueño de algo, dueño de una alfombra, por ejemplo, veo la alfombra, pero la primera parte de lo que tú me estás diciendo no lo puedo ver. Eso que no ves, que no percibes por los sentidos, es una cosa incorporal y se llama derecho. En este caso, el derecho de dominio, ¿ya? Ahora, no es que no exista, tu dominio existe, pero tu dominio, ¿no es cierto?, se expresa en una cosa corporal, ¿ya? Se expresa en una cosa corporal, pero el derecho en sí mismo es una cosa incorporal. Intelectualmente, las personas concebimos el dominio, de hecho, no es una cuestión. De hecho, no siempre ha habido dominio, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacer como la reflexión todavía más profunda. En algún momento es una invención, ¿o no?
El que las personas sean dueños de algo es una invención, que tengan un derecho sobre una cosa como arrendatario. ¿Usted es el arrendatario? Sí. Ah, pero ¿cuál es la cosa arrendada? Ah, eso es una casa, yo arriendo una casa. Ah, pero esa es otra cosa, ¿no es cierto? Ahí nos planteamos ante una discusión diferente. Por eso insistimos, cosa, persona. Cosa, ¿no es cierto?, es todo lo que existe menos las personas, quedan fuera de este grupo, ¿no es cierto?, de este conjunto. Dentro de este conjunto grande, ¿no es cierto?, de cosas, vamos a encontrar cosas que tienen un cuerpo y pueden ser percibidas por los sentidos, le llamamos corporales, y otras que no tienen este cuerpo, no pueden ser percibidas por los sentidos y le llamamos, ¿no es cierto?, incorporales, ¿ya? Aquellas cosas que jurídicamente no pueden ser percibidas por los sentidos, sino que únicamente por la imaginación, por la capacidad intelectual que tenemos de determinar, ¿no es cierto?, la existencia de ciertas cosas que no vemos, le vamos a llamar derechos, ¿ya? Estamos hablando del mundo jurídico, no del mundo religioso, estamos hablando del mundo jurídico. Ahora, uno se podría preguntar, por eso es que está el título, ¿no es cierto?, en esta lámina o en esta diapositiva, ¿cosas y bienes son lo mismo? Y la respuesta es no. Las cosas y los bienes no son lo mismo. Si dentro de este conjunto de cosas, ¿no es cierto?, es decir, de aquellas cuestiones que existen, ya sea que las percibamos o no por los sentidos, algunas de ellas pueden satisfacer necesidades, ¿ya?, son apropiables por las personas, son útiles para las personas, le llamamos bienes. Si no cumplen con estas características, solo se quedan en la categoría de cosas, ¿ya? Pasando, por lo tanto, a constituir el objeto de los derechos, ¿ya? ¿Me pueden nombrar alguna cosa que no sea bien? Es decir, ¿me pueden nombrar algo que existe, ¿ya?, que existe, pero que no satisface necesidades, pues no son apropiables, no son útiles para mí, no, para mí. No es mi casa, no es mi sillón donde me siento, no es mi escritorio donde trabajo, no es mi computador donde hago mi clase. No es nada de eso, no me lo puedo apropiar, ¿ya? Por lo tanto, no me va a presentar o reportar utilidad. Hay alguien que me dice el aire. El aire. ¿El aire les parece a ustedes que es un bien apropiable? Es un bien, la lluvia, por ejemplo, la lluvia. Un relámpago. No, profe. ¿Les parece a ustedes que los relámpagos son cosas? Sí. Cosas son todo lo que existe, exacto, ¿cierto? Cosas son todo lo que existe, menos las personas. Así que la inmensa mayoría de lo que existe son cosas, ¿no es cierto? Y es rápida la respuesta, o sea, si no es una persona es una cosa, si no es una persona es una cosa, si no es una persona es una cosa. Ahora, la pregunta es, ¿todas las cosas son bienes? No. Todas las cosas son cosas, pero algunas de esas cosas, además, ¿no es cierto?, se transforman, construyen un subconjunto de lo que llamamos bienes. ¿Por qué algunas cosas también tienen la característica de ser un bien? Porque alguien se las puede apropiar y satisfacer una necesidad a través de esa apropiación, ¿cierto? Por lo tanto, usted podría, ¿no es cierto?, apropiarse de un relámpago, probablemente no, ¿cierto? Satisfacer una necesidad a través del relámpago, probablemente no, ¿cierto? Y así con una serie de otros bienes que ustedes van enumerando aquí. Hay una compañera que dice la basura. ¿Usted se puede hacer dueño de la basura? Atención con eso, y la respuesta es sí. Usted se puede hacer dueño de la basura. De hecho, hay mucha gente que hurguetea en la basura ajena. Hay gente que se hace dueño de la basura de otros para hacer energía. ¿Ya? Usted sabe que hay una energía que se llama biomasa, ¿no? A través de la biomasa se genera energía. O sea, quiere decir que la basura sirve. No es una cosa que no se pueda apropiar y que no sirva para la gente, ¿no es cierto? Hay gente que hace compost, y gente que se apropia la basura de otros, ¿no es cierto? Yo boto algo. Cuando hablemos de los modos de adquirir el dominio, yo me imagino la basura en todo caso, pero también hay cosas que uno arroja a la basura,
pero no por eso son inapropiables. Al revés, ¿no es cierto? Hay países en los cuales hay un verdadero recorrido por los barrios de personas que tienen menos recursos, no pobres, menos recursos y que, no sé, pues desecharon un mueble, una silla, desecharon cosas que sirven y por lo tanto las toman, y no me estoy refiriendo a... Ya, bien. Hay una persona que me pregunta si el poder determinar si una cosa al mismo tiempo es un bien es una cuestión subjetiva. No, no puede ser subjetiva. Hacemos un análisis objetivo. Un relámpago no se lo va a poder apropiar a usted ni nadie. No es útil tampoco, ni para usted ni para nadie. No sé si Damián hace una buena reflexión. ¿Un animal es una cosa, sí o no? En el chat, por favor. ¿Un animal es una cosa, sí o no? Ya, hay dos respuestas. ¿Alguien más? 3 respuestas, 4. No hay, no. Ya, hay algunos, tuve recién clase con los alumnos de primer año y aunque no lo crean, hablamos de esto, pero a propósito de otro contexto. ¿Los animales son personas? No. ¿Los animales son personas, sí o no? No. Como los animales no son personas y existen, y habíamos dicho recién que cosa es todo lo que existe excepto las personas, los animales necesariamente van a hacer cosas. A algunos no les gusta, pero esa es, ¿no es cierto?, jurídicamente la descripción. Estamos hablando del derecho y a veces el derecho no es sensible, ¿no es cierto? El derecho, por el contrario, en derecho civil además es muy insensible. Entonces, estamos diciendo, la pregunta es, ¿un animal es una cosa? La respuesta es sí. ¿Por qué un animal es una cosa? Porque un animal no es una persona. Y las cosas son todo lo que hay, salvo las personas. Entonces, como no es una persona, por exclusión, ¿no es cierto?, un animal va a ser una cosa. Ahora, ¿esos animales son apropiables, sí o no? ¿Son útiles para las personas? ¿Son apropiables? Claro que sí. Los animales son apropiables, sí. Hay ganado y usted lo compra, ¿no es cierto? El ganado usted lo compra, ¿ya? Las mascotas, ¿no? Ya sea que usted adopta un animal, recoge un animal, porque también está eso, ¿cierto? No quiero ser despectiva, solamente quiero decir que fuera de un proceso formal, ¿no es cierto? Usted no fue a una organización animalista, firmó un papel, se lo llevó para la casa. No, usted en la calle notó que había un perrito, ¿no es cierto?, abandonado, necesitaba de su atención y usted lo recogió y se lo llevó. A eso me refiero, ¿ya? Se lo llevó. Hay gente que compra mascotas, ¿cierto? Porque quiere tener un animal, ¿no es cierto?, quiere una raza determinada y hay criaderos y usted puede comprarlo también. Lo mismo como les comentaba a propósito del ganado y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay animales que al mismo tiempo son bienes. No vamos a hablar de las moscas, no hablemos de eso, ¿ya? Si hablamos de las moscas y eso, no vamos a estar probablemente hablando de bienes, vamos a estar hablando de cosas, pero siempre de cosas. Un animal siempre es una cosa y a veces de cosa tienen, o siendo una cosa más bien, hay, ¿no es cierto?, una característica de bien también allí. Atención con eso, hay entre una cosa y un bien una relación de género-especie. Eso quiere decir que todo lo que no es persona es cosa. Lo que sucede es que a veces, ¿no es cierto?, por eso se habla de una relación de género-especie, a veces ciertas cosas, ¿ya?, al mismo tiempo son bienes, ¿ya? Cuando esa cosa tiene ciertas características, ¿no es cierto?, particulares y forma un subgrupo, un subconjunto dentro de esas cosas. Profe, ¿podría explicar eso de nuevo, por fin? ¿Qué cosa? Lo de la relación de género-especie. Uh-huh.
Ya. Atención con lo que voy a decir. No es relevante si es corporal o incorporal. Esa es una clasificación, pero no define la esencia de una cosa, ¿ya? Las cosas son todo lo que existe, que no son las personas. ¿Usted me pueden decir cosas que ven a su alrededor? Un scotch. Un scotch, por ejemplo, un computador. ¿Qué más? Una tablet, un La computador, tablet, ¿cierto? Una Un cuaderno. Un cuaderno, un un vaso, polvo, pues. un vaso, un alargador, una lámpara, ¿no es cierto? Todo lo que en general lo va rodeando a usted, generalmente son cosas y tendrá también ahí a su familia y esas serán personas que dan fuera del grupo de las cosas, ¿ya? Y no nos podemos confundir, tenemos cosas y personas en el mundo, ¿no es cierto? Usted abre la ventana y ve cosas y ve personas, solo eso, para la primera gran clasificación, ¿no? En una primera gran distinción usted ve, abre su ventana, personas y cosas, ¿cierto? Veo unas plantas, y acá vengo un tendedero de ropa, porque ya les conté que esta ventana da además al patio, entonces aquí hay una cuestión con ropa tendida, ¿no es cierto? Además está mi perrita, y una serie de otras cuestiones, cachureos, qué sé yo, un montón de cuestiones. Bien, primera entonces pregunta despejada, ¿ya? Estas cosas se elevan a la categoría de bien, es decir, es una cosa que cumple además de existir, por supuesto, con ciertos requisitos. ¿No? Si solo existe es una cosa, pero si existe y cumple con ciertos requisitos, se eleva a lo que llamamos la categoría de bien. Cuando una cosa tiene la naturaleza o la característica de bien, cuando esa cosa puede apropiarse, ¿no es cierto?, siendo útil para las personas, ¿cierto? Las personas quieren apropiarse de ella porque le reporta una utilidad, le permite satisfacer ciertas necesidades, ¿ya? Voy a mirar el chat porque hay preguntas privadas y preguntas para todos. Dice, profesora, entonces, todo lo que se pueda ver y sentir son cosas, algunas, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que se pueden ver y percibir por los sentidos que se llaman corporales, pero si no se pueden ver y sentir por los sentidos o percibir por los sentidos, ¿no es cierto? Eso no le quita la naturaleza de cosa, igual es una cosa, solamente que le llamamos incorporal. Por eso es que hace un rato hice esa distinción. Que se pueda o no percibir por los sentidos no le quita la naturaleza de cosa, ¿ya? Se convierten en bienes, ¿no? Dice la misma compañera, cuando me hago dueño de algo, pero hay excepciones porque no me puedo apropiar de ciertas cosas ni de las personas. Y claro, de las personas nunca se va a poder apropiar y además estamos hablando solo de las cosas, ¿cierto? Y luego hablaremos de algunas cosas que son inapropiables, también es cierto, hablaremos de cosas inapropiables. Una cosa es un bien cuando se puede acreditar que lo es, por ejemplo, testimonios, un documento, o cosas que así lo acrediten o nada que ver, dice Michelle. Cuando hablamos de bienes, hablamos de cosas, ¿ya? Ustedes me mencionaron, no lo sé, 8 cosas que vieron en su alrededor. De las cosas que vieron a su alrededor, yo diría que el 100% son bienes. ¿Por qué? Porque la tablet, ¿no es cierto?, ya sea que sea suya o se la prestaron, lo mismo que el computador, ¿no es cierto?, en el fondo son cosas que le han permitido a usted satisfacer una necesidad, son útiles, son apropiables también, solo que no tienen por qué ser de su propiedad, pero son apropiables, ¿no es cierto? Lo mismo con el alargador, lo mismo, ¿no es cierto?, con el vaso. Y no necesita una cosa acreditarse que es una cosa, ¿no es cierto? Porque en estricto rigor, todo lo que existe es una cosa, a menos que se trate de una persona, y como es una definición, yo diría por descarte, ¿no es cierto?
por exclusión, ¿no? Todo aquello que existe salvo las personas, ¿no es cierto? Todo lo demás, ¿no? ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás es una cosa, no hay dificultad para probar que es una cosa, ¿ya? El tema es ver cuando esa cosa tiene la característica de ser al mismo tiempo un bien, ¿no es cierto? Cuando satisface una necesidad. Y alguien me preguntaba, ¿esa satisfacción de una necesidad es un elemento subjetivo? No, es una situación objetiva, ¿ya? Para todos esa cuestión objetiva, esa cosa, objetivamente es también un bien, porque para todos objetivamente sirve o le permite, ¿no es cierto?, a alguien, a lo mejor no a mí, no tiene por qué a mí satisfacerme una necesidad, ¿no? Puede ser a otro. Para mí la tablet del compañero que comentó hace un rato no me satisface ninguna necesidad, pero yo no por eso le quito la naturaleza de bien a su tablet, porque es su tablet, ¿no es cierto?, está apropiada por él, es útil, qué sé yo, y así habrán miles de millones de tablets que son bienes para mí o para cualquier persona, ¿no?, sin distinción, porque para eso fueron creadas, ¿no es cierto?, para colaborar, lo mismo que una lavadora, lo mismo con un montón de cosas, ¿ya? Dice Damián, qué interesante lo que dice Damián. Dice que la definición de cosa le parece antropocéntrica. Cualquier definición en cualquiera de los manuales que le compartí dentro de la bibliografía de la asignatura, Damián, va a girar en torno a eso. El derecho tiene una noción antropocéntrica y de eso no cabe ninguna duda. Hay poca referencia a algo más en el derecho moderno, pero nunca con la concepción de sujetos, siempre van a ser cosas de los animales, del medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? No sé si algo así quería usted comentar, Damián, o quiere profundizar en su idea, que me parece más muy súper pertinente y muy interesante. No, profesor, es que solamente quería comentarlo porque igual me entró la duda porque pensé que la definición que me está dando pues, también se podía encontrar en un código. Y como probablemente nosotros seamos después abogados o estemos en la política, igual sería interesante tratar de cambiar esta definición como para intentar defender a los que no se puede, que en este caso, como lo nombró usted, serían los animales y el medio ambiente. Por ejemplo, ¿verdad? Me parece muy interesante lo que plantea usted. En los manuales de teoría del derecho y de filosofía del derecho seguro que va a encontrar algo más desarrollado sobre esto en particular, en todo caso, una compañera dice además respecto de un animal que es lazarillo, ¿no? Que sin duda aquí todavía tiene más fuerza, ¿no es cierto?, la idea de que se trata de un bien, a propósito también de la conexión que nos hacía, ¿no es cierto?, Damián hace un rato atrás de la concepción antropocéntrica, y claro que sí, además, ¿no es cierto?, un perro lazarillo de compañía, ¿cómo se llaman esos que apoyan en los aviones de servicio? Creo que le llaman en general. Claro que sí, porque hay una mirada de bien, sin duda, ¿no es cierto?, satisfacer una necesidad de un humano, además, ¿no es cierto?, todo en relación a la persona, al individuo, al sujeto. Una cosa y un bien se distinguen por su utilidad, entonces. Sí, claro, una cosa y un bien se distinguen por su utilidad a las personas. Es una funcionalidad en el fondo, ¿no? Si son o no funcionales a nuestros intereses, no al mío, en general para las personas. Y dice, ¿y qué ocurre con lo público? Bueno, vamos a estudiar ahora que tenemos, ¿no es cierto?, la oportunidad de clasificar las cosas y los bienes, que hay algunos que se llaman bienes de uso público, bienes nacionales de uso público, ¿ya? Hay algunos que son fiscales, que no se pueden usar por todas las personas, como por ejemplo los vehículos, ¿no es cierto?, los vehículos fiscales. De hecho tienen un logo que dice ministerio no sé cuánto, seremía no sé cuánto, municipalidad no sé cuánto, ¿ya? Son bienes públicos, pero fiscales, porque cumplen una función, ¿no es cierto?, pública, pero no pueden ser utilizadas por todos. En cambio hay otros que son destinadas precisamente al uso de todas las personas, como una plaza, por ejemplo. Esos sí son bienes públicos y les llamamos bienes nacionales de uso público. Un parque, por ejemplo. Profesora, disculpe, ¿me podría repetir la diferencia de cosas y bienes? Porque me confundí un poco.
Ya, sí. Déjeme avanzar con las respuestas y a lo mejor también hay otras preguntas que están aquí, ¿ya? Y luego volvemos a esa definición. Dice, si un bien deja de ser útil, ¿este pierde su calidad de bien? Por ejemplo, una polera vieja que ya no uso. Sí, claro. Sí. A ver, pero la pregunta es, ¿la deja de usar y la deja guardada en su cajón? ¿La deja de usar y la botó? ¿La deja de usar? Ahí me quedé un poco... Porque, mire, se lo planteo de la siguiente forma. En mi casa puedo tener seguramente más de una polera que no uso. Eso no le hace perder su naturaleza de bien, porque yo a lo mejor en un año más o en 2 años más la voy a encontrar y me va a parecer bonita, algo que hasta ahora ya había dejado de usarla porque me parecía fea, ¿cierto? No sé si a eso se refiere. Si es una polera que solo porque la deja de usar pierde la naturaleza de bien, porque ya no me presenta una utilidad, porque no la estoy usando, en esa hipótesis, si es que es la misma que yo estoy planteando a la compañera, no deja de ser un bien. ¿Por qué? Porque tenemos que volver, ¿no es cierto?, a lo que había comentado hace un rato atrás, y tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, de que la noción de bien o de cosa no es una noción subjetiva, es una noción objetiva. Eso quiere decir que no porque para mí en este minuto no reporte utilidad, ¿ya?, porque no la estoy usando, no significa que efectivamente no presente una utilidad objetivamente considerada. Si otra persona se pudiera poner esa polera, seguro que tendría una utilidad, porque la estaría utilizando, a eso me refiero, porque la estaría utilizando, pero no porque no la esté utilizando, ¿no es cierto?, pierda esa noción, ¿no?, de útil para una persona, satisface una necesidad, ¿ya? Vamos a ir a la pregunta, ya. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una cosa que no es un bien? Es decir, algo distinto de una persona, que no es posible apropiársela, no satisface necesidades de alguien, ¿no es cierto?, no se transforma en un medio para satisfacer un fin, no presenta una utilidad ni para mí ni para nadie, para poder dejarlo en claro. ¿Conocen a ustedes? ¿Ah? ¿El ladrido de un perro puede ser? Fíjese que lo que usted acaba de decir es súper interesante, porque un sonido será una cosa. Sí, sí, es una cosa, pero respecto a la utilidad igual puede ser útil, porque el perro alerta del peligro, por decirlo así. Pero no nos podemos apropiar del ladrido del perro, decir es mi perro, sí, pero es un ladrido mío. Por eso que le pregunto. Sí, a ver, tratemos, ya, es un buen ejemplo. Un ruido, ¿no es cierto?, ¿es una cosa incorporal o no es una cosa incorporal? ¿Existe o no existe un ruido? Existe. Un ruido existe. ¿Puede apropiarse usted del ladrido del perro? ¿Sirve para satisfacer una necesidad específica, ¿no es cierto? ¿Resulta de utilidad para una persona? En términos concretos, yo entiendo el ejemplo de la Vanessa, pero en términos concretos, si la perra ladra o no ladra, que es la que tengo acá afuera, no reporta en términos concretos y objetivos ninguna utilidad. Eso es una cosa incorporal. No sé si eso se está entendiendo. Profesora. Dígame, Michelle. Es que para el ejemplo que da Vanessa, creo que fue, claro, ella lo toma, claro, es como, te hace pensar el ejemplo, pero el perro, volviendo al ejemplo, el perro, el ladrido, ella va a entender que el perro la está advirtiendo de que hay alguien en la casa, de que hay algo, pero para mí, que soy su vecina, en el caso hipotético, para mí no es nada, no es un bien para mí es una molestia.
porque yo no entiendo que el perro me está avisando que hay un ladrón en la casa de Vanessa. Entonces quizás ahí el tema del no sería un bien. No sé, Pero compañera, no recuerda lo que dijo hace 5 minutos la profesora de que la tablet de Iván no representaba ninguna utilidad para ella. ¿Ah? Pero en estricto rigor, yo quiero volver al punto, quiero volver al punto, siguiendo con el ejemplo, en todo caso, la Vanessa. ¿A ustedes les parece que el ladrido sea un bien o es el perro el bien? Joder. ¿Qué es lo que satisface una necesidad? ¿El ladrido o el perro? ¿Qué es aquello apropiable que sirve para satisfacer una necesidad? El perro. El perro. Es el perro. Es el perro. Piensa en cualquier otro animal, no solamente en los perros, y todos tendrán, ¿no es cierto?, una utilidad particular, tienen también, ¿no es cierto?, la característica, todos los animales, o la gran mayoría de los animales, ¿no es cierto?, de los cuales podemos imaginar, a propósito de, sí, pienso en un animal de tiro, pienso en una vaca para una determinada empresa, ¿no es cierto?, fábrica. Pensemos en general, ¿no es cierto? Por más que meta bulla esa vaca, yo no me imagino, ¿no es cierto?, que alguien se compre la vaca para que meta la bulla, ¿no? Entonces, lo que yo trato, ¿no es cierto?, de comentar, de aquí voy a volver sobre la descripción y la definición para ir aclarando algunas dudas, después volveré sobre el chat, porque hay hartas, ¿no es cierto?, intervenciones en el chat. Recuerden que es una clase introductoria, mañana volveremos sobre esto y además empezaremos con las clasificaciones que espero que también sirvan para despejar las dudas. En el mundo que nos rodea, y no solamente estamos hablando de la norma, sino estamos hablando en general, ¿no es cierto? Usted sale a la calle y se va a encontrar con múltiples, ¿no es cierto?, realidades. ¿Ya? Esa realidad se construye a través de lo que nosotros consideramos indicativo, ¿no es cierto?, de una cosa. Siempre hay alguien, lo que dijo Damián hace un rato atrás es súper interesante, porque es alguien que establece las categorías. En este caso, el que establece las categorías es el ser humano. Y cuando el ser humano establece categorías, dijo, a ver, sobre todo para efectos jurídicos, ¿no? Dijo, a ver, necesitamos establecer relaciones entre los sujetos. Ustedes y yo entablamos relaciones. Esas relaciones están, ¿no es cierto?, regulando, o más bien están reguladas por las normas, pero a partir de cierta utilidad. Un volcán. Fíjese respecto de cualquier contrato, hay aquí una utilidad. Un volcán no es algo peor. Uno quiere ganar dinero, ¿no?, para comprar cosas, y el otro necesita de un trabajador para realizar ciertos servicios, ¿no es cierto? Yo tengo un restaurante y necesito meseros, celebro un contrato de trabajo. Yo tengo la necesidad, ¿no es cierto?, de vivienda, arriendo una casa. Yo tengo la necesidad de hacer repartos, ¿no?, porque me estoy dedicando a hacer Uber, ¿no es cierto?, y me compro un auto. Y así, con una serie de relaciones que yo entablo para satisfacer necesidades. Yo las relaciones las entablo para satisfacer necesidades en el derecho privado y en el derecho civil, porque estamos hablando de las relaciones privadas, ¿cierto?, entre sujetos que se vinculan entre sí para satisfacer necesidades. Si en el derecho civil es eso. Ahora, para estos efectos, entonces tenemos que tener claro que las relaciones que entablamos entre las personas para satisfacer necesidades se hacen entre personas, pero respecto de cosas, ¿ya? Entre personas, pero respecto de cosas, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿qué son las cosas? Bueno, las cosas son todo aquello que existe, ¿no es cierto?, en este mundo en el cual nos desenvolvemos, ¿ya?, excepto las personas. Y eso es interesante, ¿no es cierto? Y no solo es una concepción antropocéntrica, sino que al mismo tiempo deja atrás la concepción romana, ¿no es cierto?, tradicional, en la cual las personas también podían ser, ¿no es cierto?, a propósito de las deudas, ¿no es cierto?, uno podría entregar al deudor, ¿no? Bueno, me entrego yo mismo porque tengo deuda, hoy día eso es imposible, ya sabemos que hay una serie de normas y tratados internacionales, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica, que una de las cosas que impide es precisamente eso, ¿no es cierto?, que las personas deban cumplir con su propio cuerpo, a propósito de la prisión por deuda, ¿no?, respecto
de obligaciones que en realidad recaen sobre sus patrimonios. ¿Y los patrimonios qué lo componen? Cosas, bienes. Entonces, volvamos a la idea. Habiendo dejado despejada esta idea, ¿no es cierto?, de que el derecho necesita, ¿ya?, regular relaciones entre sujetos, pero en relación a ciertos bienes y a ciertas cosas, resultará entonces interesante saber qué son las cosas. Ya sabemos que una descripción muy básica, ¿no es cierto?, porque eso es así, ¿no? Todo lo que existe excepto las personas, algunas tienen cuerpo, se pueden percibir por los sentidos y otras no, para efectos de su esencia, ¿ya?, como cosas, no tiene relevancia. Ya es una clasificación de la misma, pero no tiene relevancia. Lo importante es saber que es todo aquello que existe excepto las personas, así que ahí podrá usted hacer un listado de todo lo que ve, de todo lo que escucha, de todo lo que huele, de todo lo que es capaz de tocar, de todo, porque todo es una cosa, jurídicamente hablando. Ahora, la pregunta es, ¿todas las cosas pueden ser objeto de un contrato? ¿Todas las cosas pueden ser objeto de un acto jurídico? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hay, ¿no es cierto?, ciertas cosas, ¿ya?, que no son apropiables, hay ciertas cosas que porque no satisfacen necesidades de las personas, porque no reportan utilidad. Ya sabemos que el derecho es un sistema de normas que precisamente presenta esa gracia, ¿no es cierto?, esa utilidad de servir, ¿no?, a las personas en esta organización social que tenemos, y por lo tanto, si tienen, ¿no es cierto?, estas características de satisfacer necesidades, de ser apropiable por los sujetos, bueno, entonces le vamos a llamar bienes. Y esos serán, ¿no es cierto?, los bienes, aquellos que van a poder ser objeto de los actos jurídicos, aquellos que van a ser objeto de una transacción entre personas, ¿no es cierto?, aquellas que se pueden comprar, que se pueden vender, que se pueden arrendar, que se pueden regalar, esas son las que nos sirven. Todas las demás no, porque son cosas. Ahora, si nos preguntamos hoy día, ¿no es cierto?, ¿hay muchos o pocos bienes? Hay muchísimos bienes. La gran mayoría de las cosas son al mismo tiempo bienes, ¿no? Por eso es que a veces es un poco más complejo encontrar ciertas cosas que no puedan constituirse en bienes. ¿Por qué hay ciertas cosas que nos cuesta, ¿no es cierto?, identificar como aquellas que no pueden constituirse en bienes? Porque hoy día el derecho, ¿no es cierto?, lo que hace es que eleva a la categoría de bien la inmensa mayoría de las cosas, por lo tanto todo, ¿no es cierto?, o casi todo, es posible apropiarse o es posible presentar alguna utilidad. Me queda un minutito nada más porque tengo que tomar un examen de grado ahora a las 6, pero hay una reflexión muy interesante, porque dentro de los chats, que lamentablemente no vamos a poder leer todos hoy día, hay unas preguntas súper interesantes a propósito de las posesiones de los bienes. Alguien dice el atardecer, por ejemplo. El atardecer es una cosa, es un muy buen ejemplo. El perro, ya, las respuestas en general estaban a propósito del ejemplo. Ya. Hay perros de servicio, ¿no es cierto? Perros que son ocupados para trabajo, sobre todo en el sur, para arrear ovejas, dice una compañera, y presentan la utilidad a propósito del ladrido, dice la compañera. Sí, yo sigo pensando que es el perro el bien. ¿Ya? El perro es el bien, porque el ladrido por sí solo no es un bien, porque no existe ladrido sin el perro, no sé si me explico ahí. ¿Ya? Como soy la administradora del examen de grado, ¿les parece que dejemos hasta aquí la clase? No sé qué le pasó a esto, parece que se dejó de compartir. Ahí. Del examen de grado, porque tengo que abrir la sesión y capaz que alguien se vaya a conectar, de hecho, algún profesor o la propia alumna que tiene que dar el grado. ¿Ya? Profe, si estamos bien en el tiempo, incluso nos pasamos 6 minutos. Sí, no, sí lo tengo claro, pero igual me interesaba cerrar un poquito la idea. Mañana vamos a retomar esto y volvemos sobre la materia, ¿ya? No se olviden que este miércoles tenemos sesión normal de clase, ¿ya? Que les vaya súper bien, nos vemos mañana.
Saludos, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profesora. Hasta mañana, gracias. Mañana, chao, chao. Recording stopped. Ya.